Los trabajadores de la construcción usan diariamente muchos tipos de equipo. Entre estos se encuentran los equipos de elevación tales como los ascensores aéreos y de tijera, los cuales son diseñados para elevar el personal a la altura del trabajo. Los ascensores pueden causar serias heridas si no son usados por el personal capacitado. Saber cómo usarlos correcta y seguramente es una parte imprescindible del programa de capacitación de seguridad en cualquier sitio de trabajo. El objetivo de este video es el de ayudar a la capacitación de los empleados que usen ascensores aéreos y ascensores de tijera para efectuar labores en sitios elevados. Discutiremos los diversos tipos de aparatos de elevación aérea, ascensores de tijera, inspecciones previas a su uso, el equipo adecuado de seguridad, procedimientos de seguridad, capacitación y más. A continuación, presentamos el contenido de este video. Definiciones de los ascensores, normas de OSHA, tipos de ascensores aéreos, ascensores tipo tijera, requerimientos para la capacitación, selección del ascensor adecuado, inspecciones, procedimientos de seguridad para los ascensores aéreos y de tijera, procedimientos de seguridad específicos para los ascensores aéreos, procedimientos de seguridad específicos para los ascensores tipo tijera, protección contra las caídas, procedimiento para el cierre. Los mecanismos aéreos son usados ampliamente en una variedad de sitios. Se define como un mecanismo montado en un vehículo, telescópico o de articulación, o ambos, los cuales se usan para ubicar el personal. Un buen ejemplo de un mecanismo aéreo sería una grúa con plataforma móvil de cubo. Se define un mecanismo aéreo como cualquier mecanismo que se use para elevar al personal hasta el sitio de trabajo a lo alto, incluyendo las plataformas de pluma extensibles, escaleras aéreas, plataformas de pluma articuladas y plataformas de mástil. También se considera como un ascensor aéreo a un ascensor aéreo de autopropulsión con brazo telescópico. Un ascensor de tijera es un andamio móvil, el cual puede ser con potencia o sin potencia, y es portátil, montado sobre ruedas. Los ascensores de tijera son comunes en las obras de construcción bajo techo. Que los ascensores aéreos y de tijera sean similares en sus funciones y usos, existen claras diferencias y normas para su manejo y uso seguro. OSHA reconoce estas diferencias y aplica normas diferentes para estos ascensores. Este video dará a conocer estas diferencias como adecuadas para el propósito de la capacitación. Las normas CFR 1926-453 y 1926-454 de OSHA cubren el uso de los ascensores aéreos, la cual es parte de la norma de los vehículos. OSHA clasifica los ascensores de tijera como andamios móviles y los cubre bajo las normas CFR 1926-451, 1926-452W y 1926-454. Se requiere el uso de equipo de protección contra caídas al usar ambos tipos de ascensores. Los ascensores aéreos incluyen varios tipos de mecanismos aéreos montados sobre vehículos, los cuales se usan para elevar al personal a las áreas de trabajo por lo alto. Una plataforma de pluma expansible usa un solo brazo para elevar a la plataforma hasta la altura deseada, a menudo mediante presión hidráulica o menos frecuentemente con presión neumática. La longitud del brazo limita el alcance del ascensor de pluma. Algunos ascensores de pluma pueden extender su alcance con secciones telescópicas dentro del brazo. Una escalera aérea es un mecanismo aéreo que consiste de una escalera extensible con secciones sencillas o múltiples. Estas escaleras son más frecuentemente usadas por los departamentos de bomberos. Una plataforma de pluma articulada funciona de la misma manera que una plataforma pluma normal, con la excepción de que tiene por lo menos una articulación en el brazo. Esta articulación permite que el brazo sea el doble de largo. Algunos pueden girar sobre un eje en la base y aún en el segundo brazo. El segundo brazo se puede extender tanto horizontalmente como verticalmente para alcanzar sobre áreas con mucha gente de acceso difícil. Las plataformas de mástil son aparatos aéreos diseñados para elevar a una plataforma en un eje sustancialmente vertical. Otro tipo muy común de plataformas de trabajo aéreo son los ascensores de tipo tijera. Este ascensor funciona al igual que unas tijeras. Las partes que elevan a la plataforma están formadas por elementos cruzados y entrelazados. Al aplicarse presión al exterior del grupo de soportes inferiores, ya sea de forma hidráulica, neumática o mecánica, el soporte cruzado se alarga para elevar a la plataforma. Los ascensores de tijera normalmente no pueden llegar tan alto como los de pluma, aunque algunos pueden alcanzar hasta 40 o 50 pies de altura.
OSHA requiere la capacitación para los ascensores aéreos y de tijera de acuerdo a la norma CFR 1926.454. Los patrones deben capacitar a los operarios, empleados que trabajen en los ascensores aéreos y demás personal como sea necesario. Es de suma importancia el intentar usar un ascensor sin antes haber recibido la capacitación adecuada para su uso y sus deficiencias. La capacitación debe incluir la naturaleza de los riesgos de cualquier ascensor, los riesgos eléctricos, los riesgos de caídas y por objetos que caigan en el área de trabajo, los procedimientos correctos para manejar los riesgos eléctricos y para erigir, mantener y desmontar los sistemas de protección contra caídas y los sistemas que se usen de protección contra los objetos que caen, los procedimientos correctos para mover, manejar, reparar y mantener al tipo de ascensor en cuestión, el uso correcto del ascensor y el manejo adecuado de los materiales en el mismo, la carga máxima y la capacidad de acarreo de la carga del ascensor que vaya a usarse, y otros requerimientos adicionales establecidos por el fabricante. Se requiere que el patrón documente la capacitación y de que brinde la misma periódicamente. Los patrones deben asegurar que los empleados conozcan el ascensor al cual se les haya asignado. Se proporcionará a los empleados un manual del operario y un manual de mantenimiento del ascensor que se vaya a usar. Los empleados deberán usar el manual antes de manejar el ascensor. Todos los empleados que manejen ascensores deben mostrar que entienden cómo manejarlos. Cualquier empleado que no entienda el ascensor o que no tenga la habilidad o comprensión necesaria para un manejo seguro deberá ser adiestrado nuevamente. Además, todos los empleados deberán ser adiestrados nuevamente si alguna de estas situaciones a continuación se presentan. Cuando los cambios en el sitio de trabajo presenten un riesgo, el cual era previamente desconocido por el empleado. Cuando los cambios en el tipo de ascensor, protección contra las caídas y protección contra objetos que caen u otro equipo presenten un riesgo el cual era previamente desconocido por el empleado. Cuando las deficiencias en el trabajo en un ascensor de un empleado afectado indiquen que el empleado no haya retenido la eficiencia requerida. Los operarios de los ascensores también deben recibir capacitación sobre la protección contra las caídas, además del manejo de la máquina. Los requerimientos para la protección contra las caídas se muestran más adelante en este video. Los registros de la capacitación se deben mantener por lo menos 4 años y deben por lo mínimo incluir la información a continuación. Nombres de los empleados capacitados o readiestrados y familiarizados. Nombre del capacitador o capacitadores. Temas de adiestramiento cubiertos. Fecha de la capacitación. Registros por escrito de todas las inspecciones y reparaciones de los ascensores. Al seleccionar un ascensor, existen muchas cuestiones importantes que se deben tomar en consideración. Entre estas se encuentra el tipo de trabajo a efectuarse. Examine todos los aspectos del trabajo antes de seleccionar un ascensor. Elija un ascensor con esos requerimientos en mente. El trabajo requiere aire comprimido, tomas de corriente, suministros de agua, cremalleras, apoyo de soldadura, etc. Examine la superficie del terreno en el que el ascensor se vaya a usar. ¿Está a nivel o no? Y finalmente, determine el número de trabajadores que vayan a usar el ascensor. Asegúrese que el número de empleados nunca exceda la capacidad de peso para la cual el ascensor haya sido diseñado. Hay 2 inspecciones principales que deben efectuarse al usar un elevador aéreo. Se debe hacer una inspección pruebas y arranque antes de manejar un ascensor y una inspección alrededor del área de trabajo en la que el ascensor se vaya a usar. La inspección inicial incluye una lista de artículos, los cuales deberán ser inspeccionados antes de su uso. Mucha de esta información es proporcionada por el fabricante en el manual del operario. Lea y comprenda todos los aspectos del manual del operario. Si no los entiende, consulte a su supervisor para aclarar sus dudas. Los controles no deben forzarse de una posición a otra. Siempre inspeccione la pluma por si hay daños o señas de debilidades. Si el ascensor es aislado, asegúrese de que esté seco y libre de grasas y aceite. Inspeccione las barreras de protección. Estas deben estar libres de daños y a la altura adecuada. Revise los sistemas hidráulicos en caso de posibles escapes y el nivel del fluido para asegurar la cantidad correcta. Los puntales deben funcionar correctamente y siempre colocados. Los interruptores de emergencia deben trabajar correctamente. Las llantas deben estar infladas correctamente e inspeccionadas por si hay daño. Todas las guardas de seguridad deben ser inspeccionadas en casos de defectos. Revise la operación adecuada de los sensores de balance, sensores de nivel control, luces, dispositivos de entrelazado y la alarma auxiliar y el intercom.
El sistema de descenso de emergencia se deberá inspeccionar elevando a la plataforma un par de pies y después apagando el ascensor usando la potencia auxiliar para bajar el ascensor. Es muy importante siempre inspeccionar el sitio de trabajo previamente al uso del ascensor. El terreno sobre el cual se usará el ascensor debe ser firme y tan nivelado como sea posible. No use un ascensor en una superficie inestable. Se debe identificar los riesgos que puedan crear peligros al conducir, tales como líneas eléctricas, hoyos, inclinaciones, baches, madera, herramientas y escombros, y los procedimientos para evitar cualquier riesgo se deben hacer del conocimiento de todos los empleados. OSHA requiere que el personal se mantenga a una distancia de por lo menos 10 pies de las líneas de conducción eléctrica de menos de 50 kilovatios. Se requiere de una distancia adicional si una línea tiene más de 50 kilovatios. Los empleados deben consultar a su supervisor para determinar la distancia correcta necesaria. Los electricistas tienen guías diferentes y deben consultar a su empleador acerca de este tema. Las condiciones climatológicas se deben considerar antes de usar cualquier ascensor. El fabricante podría requerir inspecciones adicionales. Estas usualmente se deben hacer cada 3 meses o 150 horas de operación, cualquiera que ocurra primero. Estas inspecciones únicamente deberán efectuarse por un profesionista autorizado. La mayoría de los ascensores están equipados con varios elementos de seguridad. Nunca remueva, eluda o use estos elementos de seguridad por alguna otra razón diferente a la especificada por el fabricante. Nunca modifique un ascensor sin el permiso por escrito del fabricante u otra entidad autorizada. De haber sido modificado, el ascensor deberá ser por lo menos tan seguro como antes de la modificación. Los empleadores deberán tener conocimiento de las normas locales y estatales y asegurar el cumplimiento de estas leyes. Únicamente el personal autorizado y capacitado deberá manejar un ascensor aéreo. Nunca se sujete a un poste adyacente, estructura o pieza de equipo al trabajar desde un ascensor. El personal siempre debe estar de pie firmemente en el piso del ascensor. Nunca se siente o trepe sobre la cesta o los barandales o use tablas, escaleras u otros artículos para alcanzar una posición más alta de trabajo. Si se necesita más altura, entonces se deberá extender al ascensor o, de ser necesario, usar otro diferente que sea adecuado para el trabajo. El operario del ascensor debe saber la carga total del ascensor, incluyendo herramientas, suministros y los demás empleados. El peso de la carga deberá estar dentro de la carga de trabajo máxima segura sugerida por el fabricante. Asegure que la carga esté balanceado. Siempre revise la carga antes de manejar un ascensor. Hay una placa de la carga del fabricante adherida al ascensor. Nunca use un ascensor o una grúa a menos de que el fabricante las haya diseñado para levantar cargas de tal manera. El personal debe usar siempre cascos de seguridad a todas horas al manejar o trabajar desde un ascensor o cerca de un ascensor. También se requiere protección contra las caídas. Antes de mover el ascensor, todo el personal en el área cercana deberá estar alertado de esto. El operario siempre debe consultar el manual de operación del fabricante por otros procedimientos de seguridad y operación específicos del ascensor. Se deben aplicar los frenos, y si el ascensor tiene puntales, estos deberán estar colocados en almohadillas o en una superficie firme. Si el ascensor está trabajando en una leve inclinación, se deben instalar cuñas en las ruedas. Solo use las cuñas en las ruedas si se puede hacer seguramente. Nunca se debe mover el vehículo cuando la pluma esté elevada en posición de trabajo con personal en la cesta, a menos de que el ascensor haya sido diseñado para tal operación. Las plataformas de trabajo aéreas deben tener controles en la plataforma y en la parte baja. Los controles en la plataforma deben estar dentro o a un lado de la misma, a un fácil alcance del operario. Los controles en la parte baja deben ser capaces de anular a los controles en la plataforma, pero no deben usarse a menos de que se haya obtenido permiso por parte del personal en el ascensor o en caso de emergencia. Antes de mover, la pluma debe estar plegada y los puntales guardados. Una persona que conozca el ascensor y que se encuentre a un nivel del suelo deberá guiarlo al transportarlo de un área a otra en el sitio de trabajo. El operario deberá asegurar que la pluma no se encuentre por encima de alguna persona a nivel del suelo. El personal nunca debe viajar en un ascensor de tijera a menos de que existan las condiciones a continuación. La superficie sobre la cual el ascensor se mueva tenga un nivel de 3 grados y esté libre de fosos, hoyos y obstrucciones. La relación de la anchura hacia la altura del ascensor durante el movimiento sea de 2:1 a menos de que el ascensor haya sido diseñado y fabricado para rebasar los requerimientos de las pruebas de estabilidad reconocidas tales como ANSI,
SIA, A92.5 y A92.6. El ascensor no se desplace a más de 1 pie por segundo y que nadie se encuentre en cualquier parte del ascensor que se extienda hacia adelante más allá de las ruedas. Se requiere de protección contra las caídas para todo el personal que efectúe un trabajo en el ascensor si el ascensor es usado de acuerdo a las guías del fabricante y se siguen todas las medidas de seguridad. Se reducen las probabilidades de una caída. Todos los elevadores de tijera requieren protección contra caídas. Las barandillas que son adecuadamente diseñadas, mantenidas y cumplen con los requerimientos para barandillas de OSHA son protección contra caídas suficiente. O si un empleado sale de la seguridad de la plataforma de trabajo, será necesario el uso de un sistema personal contra caídas con un arnés de cuerpo completo. Todos los ascensores aéreos requieren de barandales de protección contra caídas. Los barandales y los cubos proporcionan alguna protección contra las caídas, pero es necesario contar con protección adicional contra las caídas debido a las características de catapulta del ascensor. Se debe usar un arnés de cuerpo completo y una cuerda de seguridad atada a la pluma o cesta al trabajar en un ascensor aéreo. La longitud de la cuerda de seguridad deberá conformarse a las guías del fabricante del ascensor. La mayoría de los ascensores cuentan con un punto de retención diseñado para sujetarse a un sistema de protección personal contra las caídas o dispositivo de retención. De no haber un punto de anclaje, depende del supervisor el determinar el mejor punto de anclaje. Nunca es permitido el anclaje a una estructura adyacente debido a la probabilidad de ser jalado cuando el ascensor sea movido. Su empleador y el fabricante del ascensor en uso le proporcionarán reglas y guías más precisas de protección contra las caídas. Siempre se deben observar las guías del fabricante. El primer paso es asegurar que el ascensor sea bajado y sea colocado seguramente en su soporte. Si el ascensor no se encuentra en su soporte, podría ser dañado, así como crear un riesgo de volcarse al ser transportado. Al transportar un ascensor, siempre asegúralo sus soportes. Esto lo mantendrá estable y disminuirá el riesgo de movimientos no deseados. Eleve los puntales si el ascensor cuenta con ellos. Apague el suministro de energía del ascensor y de los puntales. Remueva las almohadillas usadas en los puntales y las cuñas de las ruedas. Remueva las llaves de la ignición para prevenir el uso no autorizado del ascensor. Revise el manual del fabricante para leer cualquier procedimiento adicional. Usar un ascensor puede ser peligroso y arriesgado. Los ascensores son una herramienta muy útil y ahorran tiempo en la industria de la construcción en el presente. Permiten que los trabajadores lleguen a áreas de otra manera inaccesibles. Sin embargo, los ascensores pueden ser peligrosos en manos de personas no capacitadas y no autorizadas. Antes de que usted use un ascensor, usted debe tener la capacitación para su uso adecuado. Siempre que use un ascensor, usted debe usar protección contra las caídas. Finalmente, si usted no tiene cualquier parte del procedimiento de elevado, la operación de un ascensor o sus elementos de seguridad, consulte a su supervisor. El accidente que usted prevenga podría ser el suyo.